En la ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. En la ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Hola Margarita. Buenas tardes a todos. Buenas tardes Margarita. Quiero que sepan que yo he venido hablando con las personas que estaban reubicadas laboralmente o tenían una calificación ya por la Junta Regional o por la EPS. Catastrófica. Resulta que me han interpretado mal, porque ellos dicen que yo les dije que cada uno tenía que pasar su derecho de petición acá y que era individual para cada uno y que entonces que yo ya no iba a trabajar para todos. No es así. Yo pasé un derecho de petición en diciembre cuando el liquidador se pronunció ante nuestro derecho a la estabilidad laboral reforzada, que siempre les he venido diciendo que es un derecho constitucional con una normatividad legal que es la seguridad social. La seguridad social es un conjunto de normas que nadie puede, ni siquiera el liquidador, ni siquiera la Corte Constitucional cambiar, porque es un conjunto de normas. Y entonces nosotros tenemos todas las personas que tenían ese derecho, que estaban reubicados laboralmente, que tenían enfermedades catastróficas, que tenían un proceso laboral por esta enfermedad. Esas personas tienen una estabilidad laboral reforzada. Esas personas en este momento tienen que pasar un derecho de petición individual. No es que yo vaya, que usted entonces váyase usted solo y pelee, no. Yo estoy aquí porque yo conozco la ley y conozco los procedimientos que se tienen que hacer. Entonces no es que yo los esté dejando a ustedes solos, es que ustedes cada uno, yo ya pasé el derecho de petición común para todos nosotros. La Corte Constitucional nos contestó común. Pero ¿qué dice la Procuraduría? La Procuraduría dice que necesita sus historias, o sea, no su historia laboral, sino sus pruebas. Porque la historia laboral la tiene el mismo liquidador. Él está en custodia con el liquidador. Y si el liquidador dice que no encuentra ninguna historia laboral que nos acredite a nosotros con una estabilidad laboral reforzada, está mintiendo. Porque si ustedes tienen una calificación, tienen la EPS que les acredita eso, ustedes tienen con qué acreditar. Si ustedes tenían una reubicación laboral, tienen con qué acreditar esa enfermedad. Entonces la Procuraduría está exigiendo que cada uno presente sus pruebas. No es que yo no puedo presentar las pruebas de ustedes porque la misma ley me impide coger sus historias y revisar qué enfermedades tenían ustedes, porque eso es personal, eso está en custodia hasta de las EPS. Ni siquiera el juez de tutela es el único que tiene, o un juez es el único que tiene que pedir esa historia, ¿sí? Entonces ustedes presenten sus pruebas que estaban calificados, que estaban reubicados laboralmente, que tenían un proceso en el momento en que se cerró el hospital, y ahí inmediatamente se da la estabilidad laboral reforzada. Y la estabilidad laboral reforzada nos la protegió la Corte Constitucional en la sentencia 484. La Corte Constitucional nos contestó mediante derecho de petición que nosotros tenemos unas enfermedades catastróficas, la gente que pasó sus historias allá. La misma Corte Constitucional ya nos calificó y dijo que sí, evidentemente tenemos esas enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venirlas y presentarlas nuevamente aquí a la Procuraduría para que las confronten con nuestra historia laboral, que está en custodia con la liquidación. Desde el momento en que la liquidación entró, ellos tienen nuestra historia laboral allá. Entonces, que la confronten y se den cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Eso es lo único que yo les estoy exigiendo a cada uno de ustedes, que presenten sus historias y ya. Margarita, una pregunta. Margarita, una pregunta. ¿Qué dicen
O sea, fuera de la indexación. Están hablando les de la quiero una cosa. indemnización. Mira, las personas que tienen estabilidad laboral reforzada, Oiga, niñas. hay una normatividad legal y la misma Corte Constitucional lo ordena. Y la misma Corte en la sentencia 531 del 2000, aquí la Procuraduría nos dijo que es que las enfermedades resultaron después de que cerraron el hospital y que las enfermedades las tenemos ahorita. Es mentiras, porque si usted tiene con qué acreditar, usted tiene una estabilidad laboral reforzada y esa estabilidad laboral reforzada va hasta el último acto administrativo de la liquidación. Es más, la Corte Constitucional protegió la seguridad social. La liquidación y no la pasaba. seguridad social es salud, riesgos laborales y pensión. Entonces, la estabilidad laboral reforzada va hasta cuando usted se pensione por esa enfermedad o hasta que la liquidación se cierre, pero le tienen que acreditar, la liquidación le tiene que acreditar todas sus semanas laboradas. Y si usted tiene una estabilidad laboral reforzada y no le arreglaron y no pidieron el permiso al Ministerio de Trabajo, usted tiene una estabilidad laboral reforzada hasta la fecha en que se cerró la liquidación. Pero el liquidador cerró la liquidación en octubre del año pasado, del año 2017. Entonces, ¿qué está diciendo el señor liquidador? Que él cerró la liquidación porque desconocía el auto 382. Acuérdense muy bien que el auto 382 lo dictó la sentencia, la Corte Constitucional en junio del 2017 y el señor liquidador cierra la liquidación en octubre del 2017, un año después de que se pronunció la Corte Constitucional diciendo que no puede cerrar la liquidación hasta tanto no se cumplan las órdenes de la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, las personas que tienen una estabilidad laboral reforzada por enfermedad, ¿sí?, tienen esa estabilidad laboral reforzada hasta el momento en que se cerró la liquidación, porque después ya no hay Santa Lucía que valga, o sea, ya olvídese, porque ya no le van a dar más estabilidad hasta que usted no lo venza. Pero ¿qué pasa? El liquidador pidió el año pasado una prórroga de un año más, porque cuando él cerró la liquidación le dieron 2 años de etapa posliquidatoria, pero él ahorita, en la insistencia que yo he tenido ante la Corte, entonces él pide una prórroga por el auto 382 porque lo desconocía, supuestamente como pretexto lo desconoce, entonces pide una prórroga más y esa prórroga está hasta el 2020. Entonces, hay prácticamente un año más de prórroga para que todas estas personas que tienen esas enfermedades demuestren, por favor. Ojalá lo puedan demostrar antes de un año, porque yo sé que los procesos en las EPS y todo, las juntas regionales y todo eso los están demorando con el pretexto de que la gente no pueda reclamar su estabilidad laboral reforzada. Entonces, por eso, pilas, yo desde que inicié con ustedes siempre les he dicho, pidan su calificación, pidan que ustedes estaban reubicados laboralmente. Entonces, es mentiras y sí hay una indemnización. La misma Corte Constitucional ordena que una persona cuando es despedida, sin el debido proceso administrativo, es decir, sin que se pida al Ministerio de Trabajo la renuncia o el corte de ese contrato, ¿sí?, que eso lo tiene que vencer un juez laboral y todo eso. Entonces, exacto, está despedido sin justa causa. Y si está despedido sin justa causa, la Corte Constitucional ordena que esas personas que están despedidas sin justa causa se les dé una indemnización de 180 días más todas las indemnizaciones a que tiene lugar,
después de su reintegro. Entonces, sí hay una indemnización y ese derecho a la indemnización las personas que tienen una estabilidad laboral la tienen que pedir. La tienen que pedir, pero eso sí, ya lo digo, es demostrando que sí estaban. Por favor, no vayan a falsificar ningún papel ni nada de eso, porque todo esto, la misma corte y los mismos jueces lo confrontan. No se vayan a buscar por ahí un dolor de cabeza de que por falsedad de documento y todas estas cosas, eso hay que probarlo y lo que lo prueban son las mismas pruebas de la EPS, de lo que teníamos nosotros ahí en las historias laborales y todo eso, y por eso es que el liquidador dice que no las encuentra. Entonces, Gracias, Margarita. bueno.